¿Alguna vez, al pasar por uno de esos barrios cerrados con sus muros imponentes y su seguridad, nos hemos preguntado cómo funciona realmente la vida ahí adentro? La promesa es muy clara, ¿no? Más espacio, mucho verde, más seguridad. Pero bueno, debajo de toda esa calma aparente hay un entramado de reglas y leyes que es sorprendentemente complejo. Hoy vamos a correr ese velo para descubrir las reglas del juego que no se ven a simple vista. Para poder entender todo este universo, propongo hacer un ejercicio mental. Puede sonar un poco raro, pero créanme que es la clave de todo. Pensemos en un edificio de departamentos típico, con sus pasillos, el ascensor, las áreas comunes. Ahora, imaginemos que agarramos ese edificio y, como si fuera un juguete, lo acostamos sobre un terreno gigante. ¿Qué tenemos? ¿Podría ser que un barrio cerrado sea en el fondo justamente eso? Pues, aunque suene increíble, desde el punto de vista de la ley, la respuesta es un sí, así, rotundo. Y esta idea tan simple, la del edificio acostado, no es solo una anécdota simpática, no. Es la llave maestra para entender cómo se toman las decisiones, quién tiene el poder y, lo más importante, cuáles son los derechos y las obligaciones de cada propietario. Entender esto de verdad que cambia por completo la perspectiva. Muy bien, si es un edificio acostado, entonces empecemos por la base, por los cimientos. Antes de meternos con los jardines, las piscinas o la seguridad, tenemos que entender cuál es esa estructura legal sobre la que se construye, bueno, todo lo demás. La pieza clave de todo este rompecabezas se llama propiedad horizontal. Es básicamente la ley que se inventó para los edificios. Piénsenlo así. En un edificio, uno es dueño de su departamento, pero comparte con el resto la propiedad de los pasillos, del ascensor, del techo. Bueno, esa misma lógica exacta se aplica acá. El lote de cada uno es como el departamento privado, y las calles, las plazas o las canchas de tenis son esas partes comunes que le pertenecen a todos. Y esta comparación, bueno, lo deja más que claro. Miren la tabla. Las unidades que antes estaban apiladas, ahora están extendidas. Los pasillos ahora son calles. Los ascensores podrían ser las garitas de entrada, pero fíjense en lo fundamental, la última fila. La base legal es idéntica. No hay vuelta que darle. Es un edificio acostado. Pero, claro, es justo acá donde la analogía empieza a tener sus límites, porque al acostar el edificio aparece un elemento nuevo que lo cambia todo, y que mete en la partida a un jugador con muchísimo, pero muchísimo poder. Y ese elemento es la geografía. De repente, ya no estamos hablando solo de cemento y ladrillos en una parcela chiquita en la ciudad, no. Ahora hablamos de hectáreas de terreno, de cómo eso afecta el paisaje, de los árboles, de los cursos de agua. Hablamos de todo un ecosistema. Y esto, créanme, lo cambia absolutamente todo. Es en este punto donde el Estado entra en escena con toda su fuerza. Porque cuando un proyecto inmobiliario toca el medio ambiente, los recursos hídricos o el plan urbano de una ciudad, el interés de toda la comunidad pasa a tener prioridad sobre los deseos de los propietarios. De repente, el municipio, las autoridades ambientales, el gobierno provincial, todos tienen algo que decir, y muy a menudo son ellos quienes tienen la última palabra. En la práctica, esto quiere decir que el control del gobierno es mucho más estricto que en un edificio común y corriente. Ya no es suficiente con cumplir las normas de construcción. Ahora hay que ajustarse al plan urbano, presentar estudios de impacto ambiental, demostrar cómo se va a gestionar el agua, qué se hará con la basura, cómo se controlarán las plagas. El ojo del Estado está encima, de una forma muy profunda y constante. Y bueno, todo esto nos lleva a la pregunta del millón para cualquiera que viva o piense vivir en un lugar así. Una vez que se compra el lote, ¿se puede hacer lo que uno quiera? ¿Hasta dónde llega la libertad? Vamos a ver que esa frontera entre lo mío y lo de todos es increíblemente delgada. Pongamos un ejemplo bien real, uno que causa muchísimos dolores de cabeza. Imaginemos esto. Se rompe una tubería principal de agua justo debajo del jardín de una de las casas. ¿Quién paga el arreglo? ¿El dueño de casa o toda la comunidad? La respuesta no es tan obvia, y todo depende de una pequeña cláusula en los papeles. Y esta imagen lo explica a la perfección. Fíjense a la izquierda, si la escritura dice que el lote es parte privativa, la responsabilidad de la comunidad se termina en la puerta. La rotura la paga el propietario. Ahora miren a la derecha. Si el lote se define como parte común de uso exclusivo, entonces el terreno, legalmente, sigue siendo de la comunidad, y son ellos los que pagan el arreglo. Un detalle técnico que puede ahorrar o costar una fortuna. Va otro caso clásico, la piscina. Parece la decisión más privada del mundo, ¿no? Es mi jardín, mi dinero, pero hay un pequeño problema. Para que la piscina funcione, hay que conectarla a las tuberías de agua y desagüe.
que son de todos. ¿Y saben cuál es la increíble consecuencia de esto? Que para hacer esa modificación, la ley exige el acuerdo unánime. Sí, así como suena, el sí de cada uno de los propietarios del barrio. Esta cita, sacada de un fallo judicial, lo resume todo. Al intentar hacer un cambio así, se está, literalmente, invadiendo la zona de prohibición. No es una simple formalidad, es una barrera legal gigantesca, diseñada para que el interés de todo el grupo siempre esté por encima del deseo de una sola persona. Bueno, dejemos un poco la teoría legal y pasemos a la vida real. ¿Cómo es el día a día? Y sobre todo, ¿cuánto cuesta? Porque la forma en que se reparten los gastos acá no tiene nada que ver con la de un edificio de apartamentos. Si le echamos un ojo a este gráfico, que muestra a dónde va el dinero de las expensas, algo salta a la vista. En un edificio, lo más caro suele ser el sueldo del encargado o el mantenimiento del ascensor. Pero acá, las dos porciones más grandes de la torta, como se ve, son la seguridad 24 horas y el mantenimiento de todas las áreas verdes. Cuidar kilómetros de calles y hectáreas de pasto tiene un costo fijo y, la verdad, muy elevado. Y acá hay otro detalle crucial sobre los costos. Muchos de los servicios de lujo, por llamarlos de alguna manera, no están incluidos en la cuota mensual. ¿Se quiere usar el salón de fiestas? ¿Reservar una cancha de tenis? Normalmente eso se paga aparte. Y lo interesante es que si alguien no paga, no se le acumula una deuda de expensas. Simplemente se le corta el acceso a ese servicio hasta que se ponga al día. Pero bueno, no todo son reglas y dinero. Hay un lado social muy interesante. Los consejos de propietarios aquí suelen ser mucho más dinámicos. Es súper común que se creen comisiones para organizar torneos deportivos, eventos culturales o fiestas. Para quien le interesa involucrarse, la vida en comunidad puede llegar a ser muy activa y la verdad muy enriquecedora. Bueno, ya vimos la ley, los derechos de propiedad, los costos. Ahora llega el momento de juntar todas las piezas, ponerlas en la balanza y ver qué nos dice el resultado final de todo esto. Esta tabla es el resumen perfecto de todo. De un lado de la balanza tenemos la promesa, más espacio, naturaleza, seguridad, privacidad. Del otro lado, la realidad compleja que fuimos descubriendo. Regulaciones súper estrictas, decisiones que necesitan el acuerdo de todos, costos fijos muy altos y la necesidad de una comunidad activa para que todo el sistema funcione. Al final todo se puede reducir a una idea central. Esa promesa de mayor libertad individual que venden estos lugares viene inseparablemente unida a una enorme responsabilidad colectiva. Son literalmente las dos caras de la misma moneda. Y con esto cerramos, dejando una pregunta para reflexionar. A la hora de elegir dónde vivir, ¿qué tiene más peso en la balanza personal de cada uno? ¿Ese sueño de espacio y libertad o la voluntad de aceptar que esa libertad viene con reglas muy estrictas y la necesidad de un acuerdo constante? La respuesta final, por supuesto, no está en ningún código legal, sino en lo que cada persona más valora en la vida.